purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Hola, bienvenido al curso de Principios y Fundamentos de Cromatografía, parte 1. Mi nombre es Alejandra Muñoz, química egresada de la Universidad del Cauca y seré tu instructora por el día de hoy. Este curso está dividido en 3 partes y su objetivo general es: después de haber cursado este módulo, la persona tendrá la capacidad de comprender el principio fundamental, funcionamiento y fases de la cromatografía líquida, de gases y acoplada, identificando situaciones en las que ésta pueda ser una solución útil para diferentes necesidades de la industria. Esta primera parte tiene como objetivo específico describir la importancia y los principios físico-químicos de la cromatografía. Para iniciar, se debe entender qué es la cromatografía. Este término se deriva de las palabras griegas crom, que significa color, y graphe, que significa escritura, escribir colores. Este nombre fue asignado debido a las primeras técnicas cromatográficas, las cuales se llevaron a cabo con el fin de separar diferentes compuestos existentes en los extractos de las plantas, como lo puedes ver en la imagen, donde los diferentes pigmentos en un extracto de planta se encuentran separados. Por tanto, la cromatografía es un método físico que permite separar especies químicas estrechamente relacionadas entre sí, para su posterior identificación cualitativa y determinación cuantitativa. En 1910, el botánico Svet describió por primera vez esta técnica, que fue aplicada a la separación de pigmentos de plantas, como lo vimos en la diapositiva anterior. Svet, nacido en Italia de ascendencia rusa, pasó sus primeros años estudiando la botánica. Logró obtener su doctorado en botánica en la Universidad de Ginebra, sin embargo su título no fue reconocido en Rusia. Por lo tanto, completó un título en la Universidad de Kazán, en Rusia, en 1901. Fue la pasión por la botánica y el deseo de comprender los pigmentos vegetales lo que lo llevaron a idear una técnica de separación conocida como cromatografía de adsorción. Esto implicó el uso de éter y alcohol para extraer estos pigmentos vegetales y luego filtrar la solución resultante a través de una columna de carbonato de calcio. En la imagen podemos observar las primeras unidades cromatográficas. Estas se utilizaron para pequeñas y grandes cantidades de sustancias. En PAF, purificación y análisis de fluidos, se ofrece la tecnología necesaria para realizar las diferentes técnicas de cromatografía, donde los clientes interesados en identificar o cuantificar cualquier tipo de especie química con fines investigativos, ya sea en el sector académico, industrial o forense, pueden elegir entre diferentes equipos y reactivos según el análisis objetivo. Dentro del sector industrial se encuentran aplicaciones para el área de alimentos, fármacos, cosméticos, entre otros. A continuación, algunos ejemplos. En la industria alimentaria, la cromatografía es utilizada para realizar controles de calidad en bebidas y alimentos. En la industria farmacéutica, para evaluar la pureza de diferentes materias primas o contaminantes en el producto final terminado. Para la industria de cosméticos, la cromatografía permite el análisis de ingredientes como alergenos y también realizar controles de calidad. Otras aplicaciones se dan en las ciencias forenses para analizar escenas del crimen por medio de análisis de sangre o telas o diferentes tipos de evidencia, como verificación, por ejemplo, de incendios provocados por medio de diferentes químicos. En el mundo de los deportes, para analizar muestras de sangre e identificar drogas que mejoran el rendimiento físico, estamos hablando de dopaje, o investigaciones en curso como la detección de anticuerpos para la vacuna contra el ébola.
Como se dijo anteriormente, la cromatografía es un método físico o una técnica analítica que es comúnmente utilizada para separar mezclas homogéneas de compuestos químicos que están estrechamente relacionados entre sí. Estos compuestos, una vez separados, se analizan individualmente. Hay diferentes tipos de cromatografías, sin embargo, todas utilizan los mismos principios básicos. Sin embargo, antes de observar los principios básicos, primero vamos a familiarizarnos con algunos términos comunes usados en el contexto de la cromatografía, como lo son el huyente o el UATO. El término fase móvil o acarreador es un solvente que atraviesa la columna o plano. Su función es transportar los analíticos a través de la fase estacionaria. El término fase estacionaria o absorbente es una sustancia fija que está en la columna o plano sobre el cual se reparte el analito durante el paso de la fase móvil. Este puede ser sólido o puede ser líquido. El huyente es el fluido que entra a la columna. El UATO se define como el fluido que sale de la columna y es recolectado en matraces. Elución es el proceso de lavado de un compuesto a través de la columna utilizando un disolvente adecuado. Y el analito es la mezcla cuyos componentes individuales se desean separar y analizar. Un ejemplo sencillo del proceso de separación por cromatografía se muestra a continuación en la imagen. Se tiene una muestra con dos componentes, A y B. La muestra se ubica en la parte superior de la columna y se desplaza por medio de una fase móvil que se hace pasar a través de la fase estacionaria, como lo puedes observar en la imagen, donde se lleva a cabo el proceso de la separación de los dos compuestos, A y B. En esta imagen podemos identificar dónde se ubica la muestra al inicio y al final del proceso, dónde se ubica el detector y finalmente el eluyente como fluido que entra a la columna y el elugato que son los compuestos separados. Otros términos que podemos encontrar en el contexto de la cromatografía son el cromatógrafo, el cual es el instrumento empleado como tal para realizar la separación cromatográfica. El cromatograma es la representación gráfica de la composición de los solutos que salen de la columna en una unidad de tiempo. El detector es el dispositivo que registra una propiedad físico-química del material eluido. Según el tipo de detector se obtienen diferentes propiedades físico-químicas y algunos ejemplos son los detectores sensibles a la concentración del compuesto en el eluyente o los detectores sensibles al flujo másico. Esto indica que la respuesta del mismo va a ser proporcional a la cantidad de compuesto que llegue al detector en una unidad de tiempo determinada, entre otros ejemplos. A continuación veremos ejemplos de cromatógrafos y un cromatograma. Respecto a los cromatógrafos, en PAF están disponibles diferentes equipos como el de gases acoplado a masas o equipos de cromatografía líquida de alta resolución o por sus siglas en inglés High Performance Liquid Chromatography, muy utilizado en la industria de la farmacéutica. Ambos equipos son de marca Shimadzu y existen otros equipos como el cromatógrafo iónico o el cromatógrafo de gases sin acoples. Los acoples son uniones de diferentes técnicas de separación con técnicas de análisis, o también se puede dar el caso de separaciones adicionales que permiten obtener resultados que con una sola técnica individual sería imposible de realizar. De los más antiguos es el acople de la cromatografía de gases con el espectrómetro de masas, donde la cromatografía por su parte lo que hace es separar los compuestos de mezclas complejas y luego lo obtenido se analiza por medio del espectrómetro de masas, el cual provee información de composición molecular y la estructura química de los compuestos objetivos. Por otro lado, este es el ejemplo de un cromatograma donde se obtiene una respuesta del detector versus el tiempo de retención. Tiempo de retención es un parámetro de cromatografía líquida y de gases, el cual se define como el tiempo transcurrido entre la inyección de la muestra y la aparición de la máxima respuesta. Se puede usar el tiempo de retención como un parámetro para la identificación de compuestos.
Ahora bien, con los términos definidos podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fisicoquímica detrás de la cromatografía? La separación de los componentes en una muestra problema se da por acción de dos efectos contrapuestos, un efecto de retención y un efecto de arrastre. El efecto de retención es ejercido por la fase estacionaria, donde algunos de los componentes quedan atrapados, mientras que el efecto de arrastre es ejercido por la fase móvil, la cual lleva consigo los compuestos que no quedaron retenidos en la fase estacionaria, y por tanto la fase móvil se abre paso a través de caminos hasta que logra atravesar por completo la fase estacionaria de principio a fin. Ahora, ¿cómo es posible que esto ocurra? Observemos un ejemplo. Como se muestra en la diapositiva, el analito se carga sobre el lecho de sílice, en este caso está empaquetado en la columna, y se deja adherir a la sílice. Aquí la sílice va a actuar como la fase estacionaria. A continuación, se hace que el disolvente o fase móvil fluya a través del lecho de sílice, ya sea por gravedad o por presión. Posteriormente, los diferentes componentes del analito exhiben diferentes grados de adhesión a la sílice, ya sea por diferentes interacciones iónicas, algunas más fuertes, otras más débiles, según la naturaleza de cada compuesto. Y como resultado, viajan a diferentes velocidades a través de la fase estacionaria a medida que el solvente fluye. Esto se evidencia por la separación de las diferentes bandas, indicando que los componentes que se adhieren con más fuerza a la fase estacionaria van a viajar más lentamente en comparación con aquellos compuestos que sufren una adhesión más débil. Finalmente, se colectan las diferentes bandas. La cromatografía analítica se puede utilizar ya sea para purificar compuestos que van desde miligramos hasta escala de gramos. A continuación veremos un segundo ejemplo de este proceso. En este segundo ejemplo se unen los conceptos vistos hasta ahora sobre el proceso de la cromatografía. En la diapositiva se observa una muestra problema que contiene dos compuestos, A y B. En el tiempo cero se pone la muestra en el lecho de la fase estacionaria. A medida que avanza el tiempo, ambos compuestos, A y B, se separan en diferentes bandas. Esto se debe a que el efecto de retención a la fase estacionaria es mayor en el compuesto B, permitiendo que el compuesto A salga primero de la columna. Lo anterior se explica desde la perspectiva de la fase móvil o el huyente, indicando que el solvente o fase móvil va a arrastrar los compuestos A y B a través de la fase estacionaria. Sin embargo, se puede evidenciar que en el compuesto A el efecto de arrastre es mayor que en el compuesto B. Por tanto, el compuesto B va a estar más tiempo retenido en la fase estacionaria. Posteriormente, cada fase por separado pasa por el detector. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué determina que se presente el efecto de retención o de arrastre en un componente de una muestra? El efecto de arrastre o retención viene dado por la afinidad que presenta cada compuesto de la muestra, y esta a su vez viene dictada por dos propiedades muy importantes de la molécula, adsorción y solubilidad. La adsorción es la propiedad para determinar qué también se va a adherir un componente de la mezcla en la fase estacionaria, como se observó en los casos pasados. La solubilidad es la propiedad para determinar qué también se disuelve una molécula en la mezcla de la fase móvil, permitiendo que el efecto de arrastre sea mayor. A continuación, vamos a asociar entonces los efectos de arrastre y retención con las propiedades de la molécula adsorción y solubilidad. Entonces se tiene que los compuestos de un analito tienen afinidad por la fase estacionaria o la fase móvil, y esto depende a su vez de dos propiedades conocidas como adsorción y solubilidad. La adsorción se asocia con el efecto de retención en la fase estacionaria, mientras que la propiedad de solubilidad se asocia con el efecto de arrastre en la fase móvil. Por tanto, se pueden hacer las siguientes afirmaciones. Cuanto mayor sea la adsorción a la fase estacionaria, pues más lentamente se van a mover las moléculas a través de la columna. En cambio, si la solubilidad es mayor en la fase móvil, más rápido se van a mover las moléculas a través de la columna.
Por lo tanto, se puede concluir que la interacción entre los dos factores, absorción y solubilidad, van a determinar las tasas diferenciales a las que diferentes compuestos de una muestra van a atravesar la columna. La absorción y la solubilidad de una molécula se pueden manipular eligiendo apropiadamente la fase estacionaria y la fase móvil. Ahora queda una interrogante y es el siguiente. ¿Qué determina, por tanto, entonces la afinidad de cada molécula? Porque ya determinamos que la afinidad genera las propiedades de absorción y solubilidad, y estas a su vez generan los efectos de retención y arrastre respectivamente. Pero entonces, ¿cómo sabemos la afinidad de una molécula? La respuesta está en la polaridad. La polaridad de los compuestos dicta sus afinidades hacia las fases estacionaria y móvil. Por tanto, recordemos qué es la polaridad. Como puedes observar en la imagen, hay una molécula de alcohol isopropílico y una molécula de agua. Ambas presentan tanto cargas positivas como negativas, debido a los enlaces de cada uno. Hidrógenos están representados por los elementos de color gris claro, mientras que los oxígenos están representados por los elementos de color rojo. Sin embargo, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué presentan diferente polaridad ambas moléculas si tienen tanto cargas positivas como negativas? La respuesta a esta pregunta se explica de la siguiente forma. Se debe a que las uniones de oxígeno e hidrógeno en el agua hacen que esta molécula sea polar. Esta polaridad hace que las moléculas de agua se atraigan fuertemente entre ellas. Por otro lado, la unión de oxígeno e hidrógeno en una molécula de alcohol también es polar. Sin embargo, las uniones de carbono e hidrógeno en el resto de la molécula de alcohol son no polares. Entonces, debido a que existen áreas polares y áreas no polares en la molécula de alcohol, hacen que estas moléculas se atraigan menos unas a otras, debido a que las cargas positivas y negativas de cada molécula se reparten de manera más o menos uniforme. Entonces, mientras en las moléculas de agua se siente una fuerte atracción entre ellas, las moléculas de alcohol sienten una atracción más débil comparada con las moléculas de agua. Por tanto, el alcohol es una molécula de menor polaridad que el agua. Esto nos ayuda a recordar que las sustancias polares serán afines a otras polares, y asimismo las sustancias no polares serán afines a sustancias de su misma naturaleza. Por último, recordemos que a la atracción entre moléculas se le conoce como fuerza intermolecular, donde las moléculas polares se atraen más fuertemente, como el caso del agua, y dos moléculas de alcohol se atraen más débilmente debido a que son menos polares. Entendamos esto con un ejemplo. Observa en la diapositiva el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una mezcla de dos moléculas, A y B, donde A es una proteína y B es un lípido. Nuestra columna está llena de sílice, que es de naturaleza polar, y la fase móvil es el hexano, que es de naturaleza no polar. ¿Qué crees que pasará cuando carguemos esta mezcla de A y B en la columna? El compuesto A, la proteína, al ser de naturaleza polar, se absorberá en la fase estacionaria polar de sílice. El compuesto B, un lípido, al ser de naturaleza no polar, se disolverá fácilmente en la fase móvil no polar de hexano, sin adherirse a la sílice, y por lo tanto, él huirá fuera de la columna con el hexano. Una vez que él huye B, la fase móvil se cambiará a algo polar como el acetonitrilo. Al hacerlo, ahora obligaremos al compuesto A separarse de la sílice, disolverse en el solvente polar y el huir fuera de la columna con el acetonitrilo. Ya con los principios físico-químicos generales de la cromatografía claros, pasamos ahora a los diferentes tipos de cromatografía. Existen diferentes clasificaciones para los diferentes tipos, mecanismos y equipos. Sin embargo, teniendo en cuenta el dispositivo utilizado para poner en contacto la fase móvil con la fase estacionaria, en general la cromatografía se clasifica en plana o de columna.
La mayoría de los principios que se aplican para la cromatografía plana también aplican para la cromatografía en columna. En el primer caso, la cromatografía plana, la fase estacionaria se dispersa sobre una lámina de vidrio o aluminio, formando un lecho de espesor uniforme. En el segundo caso, la cromatografía en columna, la fase estacionaria se encuentra rellenando un tubo. La principal ventaja de la cromatografía plana, tal como la TLC o cromatografía de capa fina, es que se analizan simultáneamente tanto la muestra como el patrón, mientras que en la cromatografía en columna las muestras se analizan individualmente. Adicional, la cromatografía en columna se utiliza para grandes cantidades de muestra, cantidades que son mayores a los 100 miligramos. La cromatografía plana es una técnica muy utilizada en los laboratorios para realizar análisis cualitativos, ya que pese a no ser una técnica potente, no requiere de ningún equipamiento especial, haciéndola muy sencilla, simple y de tiempos cortos. Por el contrario, la cromatografía en columna es utilizada para análisis tanto cualitativos como cuantitativos. Por tanto, los equipos son más complejos y es una técnica mucho más robusta que la cromatografía plana, lo cual también implica tiempos mayores comparados con la cromatografía plana. Otra ventaja de la cromatografía plana es que los componentes, si no se pierden en los vapores que rodean la placa, todos estarán en algún lugar de la misma. Mientras que en la cromatografía en columna hay la posibilidad de componentes que no eluyan y se pierdan. Y a esto se suma que la placa se utiliza una sola vez, por lo que se pueden utilizar condiciones severas de separación. Mientras que la columna se puede utilizar varias veces de manera finita, sin embargo, para conservar las condiciones de la columna, no se pueden utilizar condiciones severas de separación. La cromatografía plana es muy utilizada para moléculas orgánicas y bioquímicas, mientras que la cromatografía en columna cubre todas las moléculas. Inicialmente trataremos la cromatografía plana. En la cromatografía plana, la fase estacionaria está sujeta por una placa plana o un papel, como se puede observar en la imagen. En el caso de la placa plana se conoce como cromatografía de capa fina y en el papel se conoce como cromatografía en papel. La fase móvil se desplaza por ella mediante capilaridad o es influenciada por la gravedad. En la cromatografía en capa fina, la fase estacionaria sólida puede ser de gel de sílice, celulosa o alúmina. Se aplica como una capa sobre una lámina que puede ser de plástico, aluminio o portaobjetos de vidrio, denominada la placa TLC. Utilizando un tubo capilar, se aplica la muestra sobre el soporte sólido a modo de mancha. Esta técnica se conoce como manchado. Cuando la muestra se seca, se absorbe sobre el soporte sólido. Este proceso se puede repetir varias veces para producir una mancha más concentrada. Este es un ejemplo de cromatografía de capa fina. Como se puede observar en la imagen, en un estado inicial de la cromatografía de capa fina, se aplican sobre la placa 3 puntos distintos de muestra. Posteriormente, la placa se introduce en una cubeta con un disolvente, el cual irá ascendiendo y a su vez separando los diferentes compuestos de la muestra. Al final de las 3 manchas iniciales resultan 7 manchas distintas, las cuales serán identificadas y analizadas. A continuación, se explica este proceso en detalle. Observemos la primera placa. En esta se señala la línea de inicio donde se ubicará a su vez los puntos iniciales de muestra. En la segunda placa se muestra cómo se coloca por primera vez la placa dentro de la cámara de revelado. Su fondo debe estar lo más paralelo posible respecto al nivel del solvente. Si la placa entra en el solvente con algún ángulo, este causará que la línea frontal del solvente quede inclinada, lo cual resulta en una mala separación y en una alineación desigual de las manchas. La tercera placa indica el proceso de ascenso del disolvente o fase móvil a través de la misma. En la última y cuarta placa
se indica el proceso final, que es cuando el frente del solvente está aproximadamente a 0,5 o 1 centímetro de la parte superior de la misma, indicando que es hora de detener la elusión. No se debe permitir que el frente del solvente llegue a la parte superior de la placa. Esto puede causar valores de RF erróneos y puede hacer que los componentes cercanos se encuentren entre sí. Se debe sacar la placa con pinzas y marcar el frente del solvente con lápiz lo más pronto posible. Si se obtiene una mala separación con un determinado solvente, el experimento debe repetirse con otro solvente de distinta polaridad. Se pueden utilizar mezclas de solventes para lograr puntos intermedios de polaridad si así lo requieren los compuestos de una muestra. Miremos el siguiente ejemplo, donde los solventes de baja polaridad harán que las manchas se muevan más lentamente como se observa en la primera placa. Los solventes de alta polaridad harán lo contrario como se observa en la tercera placa. Cualquiera de los dos extremos puede causar una mala separación. Solo la práctica permitirá tener una idea de cómo llegar a un punto medio feliz ideal, como se observa en la segunda placa. Finalmente, a diferencia de la cromatografía en columna, la TLC es una técnica rápida, sensible y económica. Es una técnica que solo requiere de unos pocos microgramos de muestra para tener análisis exitosos y es comúnmente utilizada para determinar el número de componentes en una mezcla, verificar la identidad y pureza de un compuesto, monitorear el progreso de una reacción y determinar la composición del solvente para separaciones preparativas. Como todas las formas de cromatografía, la TLC implica un equilibrio dinámico y rápido de moléculas entre las dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria. Sin embargo, TLC difiere del resto de técnicas cromatográficas en el hecho de que ésta presenta una fase gaseosa o de vapor que puede influir en los resultados de separación de una manera significativa. A continuación, se explica este proceso más detalladamente. Entre los componentes de la fase móvil y su vapor, como se observa en la imagen, un equilibrio debe establecerse gradualmente, también llamado saturación de la cámara. La parte de la fase estacionaria que está ya humedecida por la fase móvil también contribuye a este equilibrio. Por tanto, durante el proceso, las moléculas de la fase móvil se mueven continuamente hacia adelante y hacia atrás. Esto quiere decir que la fase móvil estará entre las moléculas libres en forma de vapor y estados absorbidos contenidos en la fase estacionaria. Esto se representa en la imagen como la evaporación y condensación de la fase móvil. Por tanto, para resumir, se tienen dos procesos al tiempo, cuya finalidad es llegar al equilibrio y obtener una separación exitosa. Estos procesos son: el primero, las fuerzas intermoleculares que determinan la posición de equilibrio y, por tanto, la capacidad del disolvente de llevar hacia la parte de arriba de la placa los solutos. Como se explicó anteriormente, este equilibrio depende de la polaridad del material de revestimiento de la TLC, la polaridad del disolvente de desarrollo y la polaridad de las moléculas presentes en la muestra. Segundo, la influencia del vapor de la fase móvil, conocida como saturación de la cámara. Para llegar al punto de saturación de la cámara, es necesario impregnarla con el solvente de la fase móvil previamente al experimento por un tiempo determinado. Esto con el fin de ayudar al equilibrio de la fase móvil dentro de la cámara. Al saltarse este paso, se corre el riesgo de afectar el desarrollo de la cromatografía debido a posibles cambios en la fase móvil. Por tanto, ambos procesos son fundamentales para una separación exitosa. Por último, recordemos que en esta primera parte se hizo un repaso de los usos e importancia de la cromatografía en los mercados más frecuentes, los principios físico-químicos que permiten la separación de compuestos en la cromatografía y la cromatografía de capa fina. Recuerda presentar la evaluación y continuar con la segunda parte del módulo de principios y fundamentos de cromatografía, donde se tratará la cromatografía en columna.